nos empezamos a vincular nosotros con gente que estaba en movimientos culturales, ¿no? En redes de gente, ¿no? Como te digo, que hacía teatro, poesía, lo que fuera. Y ahí empezamos a vincularnos también con los barrios, ¿no? O sea, en su mayoría eran grupos que hacían arte, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el proyecto de La Balanza que conoces, gente que hace teatro de calle, ¿no? Eh, pues trabajado con un colectivo que tenían mis hermanos que era de poesía, hacíamos poesía urbana. Bueno, y así nos fuimos aproximando entonces a los barrios, a la calle, ¿no? Saliendo un poco de la universidad, que siempre ha estado para mí en paralelo, ¿no? O sea, he estado siempre, bueno, yéndome de la universidad, volviendo, yéndome, volviendo. Eh, y, y así, como te digo, llegamos a los barrios a hacer una especie de proceso de desaprendizaje, ¿no? O a reaprender básicamente a escuchar, ¿no? A entender. Eh, y, por ejemplo, en el caso de La Balanza, nosotros llegamos, había ahí un fenómeno sociocultural muy fuerte de este Festival de Teatro de Calles Abiertas, ¿no? La Fiteca. Y ahí nosotros nos vinculamos primero, o sea, el primer día que llegamos, porque un amigo nos contó que había ahí algo interesante que nos podía eh, interesar, esto cuando éramos todavía estudiantes. El primer día fuimos ahí a hacer entrevistas, a conocer a los organizadores, a hablar con los vecinos, ¿no? Y en ese momento se dio o sea, algo sucedió en ese momento, ¿no? O sea, conversando con la gente, algunos nos demandaban, ¿no? Una presencia, ¿no? Nos decían, uff, acá sería súper útil tener un arquitecto porque nunca en la vida hemos visto un arquitecto, aquí nunca nadie ha venido acá a trabajar con nosotros. Por otro lado, había como un desconocimiento también de lo que era la arquitectura y la labor del arquitecto, ¿no? O sea, no tenían ni idea de lo que era lo que hacíamos o lo que podemos hacer, ¿no? Y eh, o sea, como entre que no servíamos para nada y entre que podíamos ser útiles, pero no habíamos estado, ¿no? Mira, nosotros llegamos eso como estudiantes, como te decía, hicimos estas entrevistas, después como que asumimos un compromiso de ir cada domingo y empezamos a hacer recorridos, caminadas, o sea, como que había un entusiasmo, la gente nos contaba, ¿no? Las ideas que tenían, lo que estaban haciendo. Ellos también entiendo que con una cierta intuición de que algo podíamos aportar, ¿no? Y nosotros también con esa misma intuición, ¿no? Pero nunca fuimos con un proyecto, ¿no? O sea, nosotros no digamos, miren, queremos hacer esto, nada, sino simplemente era como una relación de amistad en la que nos íbamos, nos contaban, nos llevaban por acá, por allá, nos presentaban gente, nos vinculábamos con sus actividades, y así nos hicimos parte de la comunidad Fiteca, que es el grupo que organiza la Fiteca, ¿no? Y ahí habían grupos, eso, de gente de teatro, de artistas, de gestores culturales. Nosotros como grupo de estudiantes de arquitectura aportábamos lo que podíamos, ¿no? O sea, fuimos, por ejemplo, parte de la comisión de fotografía, o sea, de registro, ¿no? Entonces hacíamos las fotos, videos. En el 2008 hicimos el afiche de la Fiteca, lo diseñamos nosotros, por ejemplo. Ahí hacíamos la escenografía. Después, ahí, por ejemplo, en la Fiteca hacían unos pasacalles por el barrio. Y ahí empezamos a ver que esos pasacalles podían de alguna manera ir tejiendo una especie de circuito que vaya conectando espacios públicos importantes. O sea, que el pasacalle podía tener una especie de propuesta urbanística dentro, ¿no? Que podía ir como señalando lugares. Entonces, fuimos poco a poco como amarrando estas cosas que aparentemente no tenían nada que ver con un proyecto urbano ni con una cosa de arquitectura, con cosas, con un proyecto de arquitectura, ¿no? Entonces, Claro. el pasacalle con la identificación de lugares, con las rutas. Después, por ejemplo, ellos hacían unos trabajos que se llamaban domingos comunitarios, que era que se juntaban entre los vecinos en un lugar y, no sé, pintaban un mural o sembraban unos Ah, arbolitos, unas cosas eso muy... era preexistente antes de la llegada de ustedes. Eso ya existía, eso lo hacían los vecinos. Ah, Cuando llegaron los artistas, un grupo de artistas que se llamaba El Colectivo, llegaron antes que nosotros como arquitectos, un año o 2 años antes. Ellos, por ejemplo, ya habían incorporado hacer murales, ¿no? Entonces había esta pequeña iniciativa. Y nosotros viendo eso, ahí, digamos, empezamos a aprender, ¿no?
de la participación, del trabajo comunitario, ¿no? Y empezamos a aportar, ¿no? Entonces estos domingos comunitarios ya no se hacían en cualquier lugar, sino identificando los lugares estratégicos, ¿no? Ya no eran obras de un día, sino que se proponía una intervención que luego pudiera continuar, ¿no? O sea, con una visión de más largo plazo. Eh, y parece que, ¿no? Desde los diferentes lados de los que estábamos involucrados, esto empezaba a tener sentido, ¿no? O sea, tanto lo que a nosotros nos aportaban los artistas, la gente del teatro, los vecinos, como que lo que nosotros podíamos aportar, ¿no? Eh, y entonces, por eso, ya viendo en retrospectiva un poco cómo es nuestra aproximación al tema de la participación, lo que yo siempre digo es que hago esta distinción, ¿no? Entre lo que es un proyecto participativo, que se entiende como que tú vas con un proyecto y haces participar a la gente de tu proyecto, ¿no? O sea, llegas con una idea e invitas a los demás, ¿no? Y convocas, vengan a la reunión de mi proyecto, que vamos a hablar, les voy a contar, a ver, para que me aporten a mi idea, ¿no? Versus lo que más defendemos es que la idea de un proceso participante, le llamamos, ¿no? Participante en el sentido de que uno es el que participa de las cosas que ya existen en el territorio. Y eso me parece una mirada fundamental porque como arquitectos creo que tenemos esa tendencia a ver el territorio como una página en blanco que está disponible para nuestras creaciones, ¿no? Y un barrio nunca es una página en blanco, ¿no? O sea, siempre hay preexistencias, siempre hay dinámicas que quizás no estamos educados para verlas, ¿no? Entonces, para nosotros este tipo de iniciativas son como una semilla de ciudadanía, una semilla de espacio público, y es ahí donde entiendo que la arquitectura puede aportar, ¿no? O sea, cómo en los barrios podemos encontrar este tipo de iniciativas, ¿no? Ya sea esta vinculada al teatro o en otros lados, ¿no? Gente que está organizada alrededor de la seguridad ciudadana o pequeñas iniciativas que se pueden dar en una municipalidad, ¿no? O sea, diferentes cosas muy, muy pequeñas a las que nosotros podemos potenciar. Esto lo hemos hecho también, por ejemplo, con la Municipalidad de Lima, dentro del programa Barrio Mío. También pudimos hacer algunos proyectos de este tipo, ¿no? Y en cada una de estas experiencias hemos ido aprendiendo más cosas sobre la participación, ¿no? O sea, no sé si quieres brevemente te cuento un poco esta experiencia con la Municipalidad de Lima, que me parece también que es bien importante Sí, sí. lo que hemos ido formando. O sea, mira, nosotros en La Balanza estuvimos del año 2007, entonces en el 2011 empezó una nueva gestión en la Municipalidad de Lima, eh, que era, bueno, digamos, ideológicamente muy cercana a nosotros, y justamente empezamos a trabajar con la gerencia de cultura, ¿no? Porque siempre nuestra entrada al espacio público al inicio no era desde el urbanismo y la arquitectura, sino desde la cultura, ¿no? Y era una entrada desde la cultura que te llevaba al espacio público. Claro. Entonces, esa cultura lo que quería era ver cómo, ¿no? Desde el espacio público se podía hacer esta difusión cultural o esta idea de multiculturalidad, en fin. La cosa es que nos terminamos vinculando con la municipalidad y terminamos dando forma a un proyecto a un programa que más adelante se llamó Barrio Mío, que era un programa que buscaba concentrar todas las intervenciones en los barrios populares de Lima, ¿no? Que son, bueno, la mayoría de los barrios de Lima, ¿no? O sea, un programa específico para trabajar en este modo de producción del espacio que llamamos, ¿no? Informal, hábitat popular, lo que quieras, ¿no? Que después podemos hablar de esas denominaciones, pero digamos, para intervenir en el hábitat popular limeño, ¿no? Entonces ahí había una serie de servicios dentro y ahí yo terminé dirigiendo uno que se llamaba Servicio de Recuperación de Espacios Públicos. Y el reto que teníamos era hacer proyectos de espacios públicos con inversión cero, digamos. O sea, inversión directa cero. Entonces, ¿en qué se basaba esto? En que en los barrios estaban dando muchas iniciativas, ¿no? Que habían, como el FITECA que hemos hablado, ¿no? O sea, que en los barrios tienen muchas cosas latentes, pero que al carecer de respaldo y de apoyo técnico, logístico y demás, se quedan, ¿no? Son semillitas que no aprenden, digamos, ¿no? Entonces se pierde ese esfuerzo que está haciendo la ciudadanía por esta falta de acompañamiento. Entonces lo que decíamos es que la labor de la municipalidad
no debiera quedarse solamente en apoyar con recursos económicos para que se hagan obras, ¿no? Sino también aportar recurso humano. De esa manera, nosotros conformamos un equipo técnico, bueno, más o menos reducido. La municipalidad nos ponía a disposición de estos proyectos, de estas iniciativas que se daban en los barrios, ¿no? Que nosotros identificamos, y acompañamos ese proceso para potenciarlos, ¿no? Aportarles cosas, pero todo desde la autogestión, ¿no? Era como una especie de apoyo a la autogestión, es decir, la municipalidad lo que invertía era nuestro pago, nuestros honorarios del equipo, pero no invertía dinero en la construcción misma de los proyectos, ¿no? Sino que se buscaba con nosotros, con la misma población, buscar recursos, voluntariado, lo que fuera, ¿no? Y así fue como sacamos, bueno, hicimos como 8 proyectos, de los cuales construimos 4, y ahí fue donde empezamos a entender esto que después le hemos ido denominando proyecto semilla. Porque como trabajamos con muy pocos recursos, teníamos que pensar una forma de hacer proyectos que sea muy económica, pero que no se quedara en eso, ¿no? Porque si la Municipalidad de Lima va y promueve proyectos de espacio público que son poner 5 palos y 3 llantas, lo que estaríamos haciendo es fomentar las desigualdades urbanas, ¿no? Porque ¿por qué la municipalidad hace obras terminadas para unos y obras incompletas para otros, ¿no? Estaríamos precarizando el espacio público, ¿no? Porque ¿por qué ese barrio se merece una cosa tan precaria como unos palitos y unas llantas, ¿no? Entonces, pero ya que no había otra forma de intervenir, esto nos obligó a pensar en que esas intervenciones muy económicas, muy, si quieres llamarle precarias o muy efímeras, no eran el producto final, sino que eran el inicio de un proceso que debía continuar, para el cual el equipo de arquitectos, urbanistas, geógrafos y técnicos, etcétera, lo que tenía que hacer era no ir y dar una obra, sino acompañar un proceso, ¿no? Entonces empezamos a pensar que esas cosas que poníamos eran un pasito para algo más, ¿no? Entonces ya empezamos a hacer un proyecto a futuro, del cual había una versión, que era esa versión semilla, que era lo que podíamos hacer ahorita con los pocos recursos que hay, pero que eso podía evolucionar, ¿no? Al inicio, bueno, presentamos, contamos un poco cosas que hemos hecho, explicamos, ¿no? Qué es lo que se quiere, ¿no? O sea, se explica qué es lo que se quiere hacer y se hacen una serie de ejercicios, ¿no? Los ejercicios básicamente son a través de las cartografías, del mapeo y de los dibujos, ¿no? Eso también es algo que hemos ido aprendiendo y que es importante también cuando hablamos de participación, que tiene que ver, diría, con, de alguna manera, desconfiar del lenguaje oral, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Porque creo que en muchos casos, bueno, cuando uno se aproxima a un barrio y es un externo, ¿no? Y de alguna manera está dando un servicio. Luego podemos hablar de cómo aproximarnos para evitar estas cosas, ¿no? Pero se suele dar que los vecinos, o sea, tú les preguntes algo y te respondan lo que ellos creen que tú quieres escuchar para que le des lo que ellos creen que necesitan, ¿no? O sea, mmm, si yo voy a un barrio y tengo mi polo, mi camiseta, ¿no? De mi ONG que siembro árboles, ¿no? Entonces, taller, 3 horas de taller y oh maravilla, resulta que lo que la gente quiere es que pongas árboles, ¿no? Claro, casualmente. Camiseta lo dejé yo, reciclo basura y resulta que lo que la gente necesita es que pongas contenedores para que reciclen, ¿no? Totalmente, sí, sí. Entonces, ¿para qué haces todo un proceso si tú ya de cara que tienes Claro. estás diciendo que vas a hacer, lo que quieres hacer, lo que puedes hacer? Entonces, mejor donde firmo y pon lo que no. No pensar que esto es una tarea heroica de colectivo, ¿no? En nuestro caso arquitectos, sino que el reto es eso, ¿no? La gobernanza colaborativa, la articulación, la gestión cultural, ¿no es cierto? Que sumándonos, ¿no? Con, como hemos dicho, grupos de arquitectos, grupos de gente, de artistas, de jóvenes, y también los gobiernos locales, podemos aportar cada uno a este fin, ¿no?